la onicofagia. Es un hábito compulsivo que se manifiesta en que la persona que lo sufre se come las uñas. Con el tiempo puede provocar múltiples lesiones físicas, tales como problemas en los dientes, deformación de la cutícula, verrugas, infecciones, hongos e incluso la elevación de los bordes laterales del dedo. En los casos más graves, estos efectos pueden provocar incluso la pérdida total de la uña. Es una conducta frecuente entre niños y adolescentes que tiende a desaparecer en la edad adulta. Todas las personas que se muerden las uñas coinciden en la afirmación de que no pueden controlar ese hábito y podría formar parte del espectro obsesivo-compulsivo. Pues vamos a ver qué nos cuenta Laura Méndez, que es psicóloga sanitaria del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bueno, ¿estamos ante una manía, algo que nos debe preocupar o no tanto, Laura? En realidad es una conducta que se realiza de forma compulsiva como vía de escape al estrés. ¿Vale? Cuando nos encontramos más nerviosos, entonces tenemos determinados tics nerviosos como morderse las uñas u otros como morderse el labio, etcétera. Pero para llegarlo a considerar trastorno tendría que afectar de forma grave, aunque no está catalogado como tal, sino como trastorno de control de conducta, tendría que afectar a unas áreas de nuestra vida de forma determinante, por ejemplo al trabajo, a relacionarnos con nuestra familia o socialmente o a nosotros mismos. Pero en este caso lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, bueno, es que sencillamente pues los dedos pueden tener problemas. Ya vemos que tampoco es una cosa para dejar de lado porque puede provocar pues consecuencias graves, pero en principio no alteraría la vida, pero sí que puede resultar molesto y que mucha gente pues quiere quitárselo pero no puede. Sí, de hecho también hay personas que lo que nos comentan, ¿no?, en consulta es que, por ejemplo, en determinados trabajos que se miran mucho las manos, pues a lo mejor los han dejado de seleccionar porque les han visto, ¿no?, que tienen todas las uñas comidas, que son pequeñas, independientemente ya de que afecta a salud física, como habéis dicho, ¿no? Y también repercute en la autoestima. Si yo tengo que privarme de ir a determinados lugares, por ejemplo a un bar, y que se me vea cogiendo una jarra de cerveza o un vaso de Coca-Cola, por poneros un ejemplo, pues ya me está limitando, ¿no?, a qué sitios tengo que ir, qué actividades puedo hacer. ¿Y esto cómo se adquiere? ¿Por observación, por ver cómo lo hacen los demás? Porque a lo mejor los padres de esos niños que adquieren este hábito también lo hacen, ¿o es algo que surge? Normalmente no hay una causa específica, ¿no?, que podamos decir siempre es por esto, pero es verdad que cuando el niño es pequeñito es más bien por imitación, porque lo ve o en los hermanos o en los padres o en algún amigo incluso con el que pasa mucho tiempo en el colegio, o el profesor a lo mejor. Entonces es por imitación. Cuando ya somos adultos no, se utiliza como una vía de escape en el caso de que haya cesado la conducta. Bueno, en cualquier caso, toda la gente que tiende a este tipo de manías, de hábitos, de morderse las uñas, a lo mejor enroscarse el pelo con un dedo, morder la tapa del bolígrafo, muchos coinciden en que lo hacen inconscientemente y que cuando son conscientes de ello dicen, es que no puedo parar de hacerlo. ¿Es así? Sí, es de forma inconsciente. De hecho, yo creo que ese es el primer problema con el que nos presentamos para modificarlo, ¿no?, que es que primero, como en todo este tipo de conductas compulsivas, me tengo que dar cuenta de que lo estoy haciendo. ¿Y qué es lo más útil para evitar esta conducta? Sobre todo si a alguien pues le afecta en su día a día, en su puesto de trabajo, que a lo mejor quiere cambiar esa conducta porque ya tiene una determinada edad. ¿Cómo se puede cambiar? ¿Hay que recurrir a un profesional? ¿O cómo se puede hacer? Lo ideal es que si nos limita en alguna área, pues como tú bien has dicho, por ejemplo en el trabajo, sí sería lo ideal recurrir a terapia, pero porque simplemente vamos a enfocar el trabajo en las estrategias de saber relajarnos para canalizar eso de otra manera y en saber controlar a lo mejor ese tipo de impulsos o situaciones que nos ponen más nerviosos y entonces poder sacar otra estrategia para relajarnos, simplemente para no pensar todo el día en eso que nos pone nerviosos. Como vemos que esto es muy habitual entre los niños también, ¿sería conveniente que como padres vigiláramos las conductas del niño en el sentido de si esto lo hace con más frecuencia en casa que en el ámbito escolar, para ver en qué situaciones el niño a lo mejor se encuentra más nervioso y ver qué puede estar afectándole y propiciar que se esté mordiendo las uñas de forma constante? Sí, en los niños, de hecho, es un indicativo de un inicio de ansiedad. Por ejemplo, cuando le sucede al niño un evento estresante como la defunción, el fallecimiento de un familiar o un cambio de vivienda o la separación de los padres, es verdad que este hábito se puede iniciar. Entonces sí sería recomendable pues hablar con el profesor o observarlo en casa, a ver si lo hace en mayor o menor medida. ¿Y es conveniente regañar al niño? Porque igual el niño también se siente un poco violentado por esa situación, ¿no? No, no se debe de regañarlo porque es una actitud que él hace sin querer.
Entonces estaríamos retroalimentando ahí el hecho de la culpabilidad, ¿no? Es como cuando se hacen pipí encima, que no se les debe regañar, se les debe reforzar cuando no lo hacen. Luego ya entramos en asuntos más complicados porque comerse las uñas, bueno, no es algo agradable ni para el que lo hace ni para quien trata de impedirlo en la familia, pero luego hay otros hábitos que ya son más complicados, lo señalaba Estíbaliz, como puede ser pues esa manía que tiene mucha gente de arrancarse el pelo, que puede llegar a provocar incluso clareas. Sí. Esto también responde al mismo trastorno, por así decirlo, a la misma motivación. Sí, serían trastornos de control de impulsos todos. Y normalmente estamos hablando de lo mismo. Sí, a veces son sintomatología de otros trastornos más graves, pero los podemos catalogar como trastornos de control de impulsos todos. Y es eso, llevado al extremo, se arrancan el pelo, se muerden el labio y se pueden llegar a hacer sangre y heridas. O simplemente a lo mejor pues la típica persona que aparte de morder el bolito del día está así, o moviendo el pie continuamente y no se puede estar quieto. Un niño hiperactivo, por ejemplo, puede tener estos tics como método de relajación cuando, por ejemplo, se le impone en clases estar sentado 8 horas. Bueno, antes decíamos que son hábitos que se adquieren en la infancia, tal vez en la adolescencia, y que muchos confían que en la etapa adulta ya desaparezca, pero ¿esto se puede mantener prácticamente de por vida? Sí. Sí, de hecho lo normal es sí, que luego disminuye y desaparezca, como bien has dicho, pero sí se puede mantener. Yo, por ejemplo, observarlo desde pequeño o tener un evento vital estresante en mi vida, como dijimos antes, que me haga desencadenarlo de pequeño, no ser bien gestionado, no adquirir herramientas para relajarme y entonces seguir de mayor hasta que no tenga esa mochila llena, como decimos nosotros, de herramientas para saber afrontarlo. Y esa sería la clave. Claro. Conseguir estrategias para evitarlo, pero claro, eso conlleva pues ser consciente y a lo mejor cambiar, pues no sé, pequeños hábitos de vida a veces que no nos damos cuenta, que a lo mejor nos están poniendo más nerviosos o de hecho lo de arreglarnos las manos pues es una estrategia, ¿no?, inicial que siempre se le dice a todo el mundo, seas hombre, seas mujer, intenta hacerte la manicura o arreglártelas para, aunque sea que tú al llevarte la mano a la boca te des cuenta, uy, las tengo arregladas, no lo voy a hacer, por ejemplo. Bueno, luego nos encontramos con casos, por ejemplo, de esos productos que se venden en la farmacia que, por ejemplo, para no comerse las uñas, pues tienen un sabor desagradable. Pero sí es verdad que luego la forma de contener el impulso de no llevarse las manos a la boca luego se sustituye por la de arrancarse los pellejitos con los dedos. Es decir, que luego recurrimos a otro hábito para evitar meternos los dedos en la boca, ¿no? Sí, de hecho, el otro día a mí una chica me decía, es que yo el producto lo probé y es asqueroso, ¿no? Estaba comiendo, porque claro, como es una actitud inconsciente, la hizo comiendo y dice, es asqueroso y me revolví. Pero claro, luego siguen mordiéndose hasta la cutícula. Hay gente que se llega a arrancar la uña. Entonces, hay que gestionar por eso. Si no trabajamos a nivel de cerebro lo que son las estrategias, vamos a intentar enseguida recurrir a todo lo que tengamos alrededor. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, porque vendrán temporadas a lo mejor en vacaciones, se muerden menos las uñas, pero comienza el curso escolar y empiezan otra vez con ese hábito. Tienen un día de examen, los vemos comiéndose las uñas. Tenemos que dejarlos porque es una vía de escape de que también se relajen, porque a lo mejor les supone un relax el hecho de estar, una vía de escape, un relax para ese examen que tienen al día siguiente. Hombre, en ese caso yo tampoco los estresaría con no lo tienes que hacer, porque a lo mejor lo que fomentamos es que el niño todavía se ponga más nervioso. Claro. Pero sí habría que intentar trabajar otras estrategias que le puedan relajar. Hay gente que come chicles, si nos lo permiten en clase, que normalmente no. Hay otros que por eso desarrollan el movimiento repetitivo del pie o manejar el bolígrafo. Habría también un poco que hablar con los profesores para que tuvieran más flexibilidad para ayudarnos a trabajar ese tic. ¿Y realmente llega gente a la consulta de un psicólogo para tratar este tipo de asuntos, Laura? Sí, cuando ya ven que ellos lo intentan por todos los métodos que hemos comentado, en plan fármacos, hay incluso padres que me dicen que le ponen tiritas con dibujitos a los niños en los dedos para que al ver el machanguito pues no se lo coman. Sí, porque ya consideran que es algo limitante, como os dije antes, que a lo mejor pues me da vergüenza sacar las manos cuando quedo con mis amigos porque me las ven fatal. O es que me han rechazado en un trabajo, que eso personalmente fue el motivo que más me ha impactado, es que te puedan rechazar en un trabajo, aunque lo entiendo, porque me ven que las manos las tengo fatal. Claro, que es parte de la imagen hasta cierto punto y esas estrategias que se le dan, imagino que serán diferentes cuando se trata de un niño, porque si se quiere
pues empezar pronto para evitar ese problema, para que no vaya más, que si se trata de un adulto. Es cuestión de darle estrategia. Yo no sé cuáles son las más básicas que se pueden dar para que una persona empiece a abandonar el hábito. No sé si con una pelota antiestrés hasta un chicle, pero ¿por dónde empezaría? Lo básico sería intentar analizar, en el caso de que fuéramos nosotros un niño, simplemente en qué situaciones se dan más. Como bien habéis dicho, en invierno, en verano, cuando tiene un examen, cuando se enfrenta a la persona a algo que realmente le estrese. Entonces intentar hacer como un registro, controlarlo de alguna forma. Y entonces ante esos momentos la persona debería intentar comprender, me voy a morder las manos, como dijimos antes, ¿no? Hacernos conscientes de que se va a morder las uñas para evitarlo y luego ya pues darle técnicas de relajación, ¿no? Truquitos para aprender a relajarse uno mismo en casa y luego poderlo transportar a esas situaciones que nos ponen nerviosos. Pues herramientas hay para poder solventar este hábito, sobre todo en los más pequeños y sobre todo si luego se prolongan en la etapa adulta. Laura Méndez, un placer que estuviera aquí esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.